Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, aquí tenemos este trabajo que les mencionaba. Entonces, el primer elemento pues ya sería el nombre de la película. Y muchas veces también se sugiere poner una fotografía o poner el cartel de la película. Aparte de poner el cartel de la película, empezaríamos ese análisis multimodal con lo que sería la ficha técnica. En la ficha técnica pues, se pone el título, se pone el año, se pone cuánto dura la película, se pone el país, ponemos también el nombre del director, ponemos quién es el guionista, quién es la música, quién sería la fotografía, también quién sería el reparto de los diferentes actores que están apareciendo dentro de la película. Este, y a veces también podríamos poner algunas otras películas que ha hecho ese mismo director, ¿no? Entonces muchas veces para el análisis multimodal sería interesante que fuera una película de cine de autor, una película de cine de arte, o que tenga elementos importantes para irla analizando. Aparte, el primer elemento fue el cartel, el segundo elemento fue la ficha técnica, y un tercer elemento que se podía poner y que ahora es bastante fácil de conseguir sería algunos comentarios, algunas reseñas, algunas críticas de lo que se haya dicho acerca de la película. En este caso de este trabajo se ponen algunos comentarios de lo que dijeron algunas páginas o algunos sitios web acerca de la película. Entonces en este caso era la película de Memento y ahí se puso lo que dijo un poco el país, lo que dijo este sitio de Film Affinity, lo que dijo el Wall Street Journal, lo que dijo el Washington Post, lo que dijo la Tribuna de Chicago y así otros comentarios críticos acerca de la película. En estas reseñas críticas de la película pueden ser así muy breves, podrían ser 2 o 3 comentarios críticos de lo que se ha dicho acerca de la película. De esto que se ha dicho acerca de la película y la ficha técnica y también el cartel me van a servir para ir un poquito contextualizando a la propia película. Entonces yo quiero conocer lo más que se pueda de la película y muchas veces el cartel ya me va a estar dando información acerca de esa película. Cuando nosotros vemos un cartel ya sabemos si es una película de romance, ya sabemos si es una película de aventuras, sabemos si es una película de ciencia ficción y muchas veces también en el cartel van a aparecer los personajes principales y ya también alguna situación importante de la película. Y en la ficha técnica pues vamos a conocer los datos de toda la gente que va a trabajar en la película, desde el director, el fotógrafo, el músico, los actores, el editor, y muchas veces también se pone como crédito también lo que tiene que ver con el diseñador de arte. Y las reseñas críticas también me van a servir un poco acerca de qué se dijo de la película. Muchas veces puede haber muy buenas críticas y aunque tú vayas a ver la película, pues puede ser que no te guste o puede ser que a veces tengan muy malas críticas la película y puede ser que te guste mucho la película, ¿no? Casi por lo regular a veces iba a coincidir eso que te dice la crítica con lo que es realmente la película, pero sí me sirve para contextualizar esa película, ¿no? También las reseñas críticas sirven como una forma de publicidad para la película que estamos viendo, ¿no? Entonces así ya tenemos el contexto de qué se dice acerca de la película, que si va a estar buena, que si va a estar mala, y qué elementos resaltan, ¿no? Muchas veces se puede resaltar los elementos técnicos, se puede resaltar a los actores, se puede resaltar que ha ganado algunos premios, se puede resaltar cómo está contada la historia. Entonces, esas reseñas críticas me sirven para contextualizar. Entonces pueden ser 2 o 3 cortitas reseñas críticas acerca de la película que hayan escogido. El siguiente punto que se sugiere para el análisis multimodal sería hacer una sinopsis. Esta sinopsis la podemos hacer en un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. Y en esta sinopsis se va a contar desde el inicio de la película, el desarrollo de la película, hasta la conclusión de la película. Muchas veces ahorita en algunos medios, principalmente en YouTube, muchas veces no quieren dar ningún tipo de spoiler de lo que va a pasar dentro de la película, pero aquí en el análisis multimodal sí se hace una reseña completa de toda la película, ¿no? Destacando principalmente los aspectos de la historia y qué es lo más importante de la historia y cómo va evolucionando
esta historia. Esto, como que muchas veces cuando yo estoy analizando a la propia película, es importante que lo hagan ustedes, porque muchas veces yo copio la sinopsis, no le pongo tanta atención. Entonces, cuando yo trato de hacer la sinopsis de la película, le presto más atención a la propia película, de cómo empezó, cómo se empezó a desarrollar el conflicto, cómo fue creciendo este conflicto y cuál fue el clímax y cómo va a terminar la propia película. Entonces, aquí podía ser un parrafito o podía ser dos párrafos acerca de la sinopsis de la película. Otro elemento también sería muchas veces hablar un poquito del contexto, ¿no? En esa hablar un poquito del contexto se puede hablar un poco del director, se puede hablar un poquito acerca de las condiciones de producción, se puede hablar también de los premios que ha obtenido esa película, o se puede hablar de las otras películas anteriores que han hecho el director o que ha hecho el fotógrafo o que han hecho alguno de los actores, ¿no? Entonces, hablar un poquito de ese contexto, ¿no? Lo que más muchas veces se pone dentro de este contexto es si ha ganado algún tipo de premio, ¿no? Entonces muchas veces las películas ya vienen precedidas por algunos premios que se presentó en el Festival de Cannes o que se presentó en el Festival de Morelia o que se presentó en el Festival de Guadalajara o que ganó un Ariel o que estuvo nominada al Oscar, o que otras películas importantes ha hecho el director. Entonces tratar de hacer también un poco acerca de este contexto de la propia película. Y el elemento número 6 sería el título. Muchas veces el título, hay títulos que son completamente literales, hay títulos que son completamente denotativos, pero hay otros títulos que son más connotativos, ¿no? Entonces me van a sugerir más cosas, ¿no? Entonces un filme de Pedro de Almodóvar se llama Tacones Lejanos, ¿no? Entonces este título ya no sería tan denotativo, ya no sería tan literal, sino me está hablando más con ciertos toques de connotación, ¿no? Entonces uno se preguntaría, ¿qué significan eso de tacones lejanos, ¿no? ¿Significaría una separación? ¿Sería una separación amorosa? ¿Sería una muerte? ¿Sería una despedida? Y si nosotros relacionamos este título con la parte del cartel, con la parte del póster, ya nos empezaríamos a dar alguna idea de a qué se refiere. En este caso de Tacones Lejanos, se trata de una niña que está esperando que llegue su madre. Entonces, su madre es una cantante muy famosa y solamente llega unos cuantos días al mes a su casa. Entonces la niña todo el tiempo se pasa esperando esta llegada de la madre. Entonces ella, como la madre usa tacones muy altos, se escucha el ruido cuando la madre se va acercando, ¿no? Entonces creo que cuando ya son mayores, pues crecen un poquito distanciadas porque no convivieron mucho la hija y la madre. Entonces esas serían como algunas de las connotaciones que va a tener la película, que va a tener el título de Pedro Almodóvar, de Tacones Lejanos, de que la madre siempre estuvo alejada, la madre siempre estuvo distante, la madre nunca estuvo cercana a ella. Entonces esta fue una niña sola que tenía inseguridades acerca de sí misma y que siempre estuvo en espera de convivir más con esta madre, ¿no? Entonces, esta explicación un poquito del título o esto que a ustedes les sugiere el título, también podría ser así como de medio parrafito, de ver qué sugiere el título. Muchas veces el título puede ser muy literal o muchas veces puede ser abierto y tener más connotaciones. El aspecto número 7 que tendríamos que ver en el análisis multimodal sería describir un poquito las primeras secuencias de la película. Cómo empieza esta película, y ya vemos que muchas veces hay siempre convenciones narrativas de cómo va a empezar una película. Entonces muchas veces nos ubicamos en determinada ciudad, luego vamos a la casa del protagonista, luego vemos que sale de su casa, que se dirige al trabajo, que se dirige a la escuela, que se dirige al gimnasio. Entonces este principio de la película es el que vamos a describir un poquito. En este principio de la película, muchas veces se considera que un tercio de la duración de la película es el inicio, dos tercios es el desarrollo y un tercio sería el final de la película. Entonces, si yo tuviera 20 minutos, 5 minutos serían el inicio, 10 minutos sería la parte de desarrollo y 5 minutos sería la parte del final, ¿no? Entonces, un tercio sería la parte de inicio. Y muchas veces también en el análisis multimodal, para que nosotros sepamos cómo es este inicio de la película, tendríamos que poner alguna fotografía, algún fotograma de cómo inicia esta película.
de algún momento importante del inicio de la película, ¿no? Entonces pienso en Volver al futuro, que se ve un pueblito, entramos a una casa, hay un paneo por todos los objetos que tiene el chico en su habitación, que tiene algunos póster, tiene alguna patineta, tiene un despertador, no sé si tiene un aparato de sonido, y la cámara sigue moviéndose hasta que descubre que el personaje está dormido, sube el despertador y él se levanta así rapidísimamente, casi vestido, y sale en su patineta, ¿no? Entonces sería parte del inicio de la película, creo que va por el pueblo, así completamente burlando a los coches, burlando completamente a las motos, a otros vehículos. Entonces, el punto número 7 sería el inicio. Luego tendríamos que hablar un poquito acerca de la propia imagen de la película. En esto de la imagen, hablar un poquito de cuáles son los planos más importantes de la película, si tiene movimientos de cámara, si tiene algún tipo de angulación, ya sea de picada o contrapicada, y cómo son los colores de la película, ¿no? Muchas veces ya hemos visto en algunos sitios de Facebook principalmente esta paleta de colores, ¿no? Entonces ahorita si quisiera hacer la paleta de colores del fondo que tengo, pues casi todo estaría en azul, habría unos pocos rosas, unos pocos tonos verdes, unos pocos tonos grises, pero toda esta paleta de colores sería principalmente hacia el azul, ¿no? Entonces hablar un poquito acerca de esta imagen, de planos, movimientos de cámara, angulaciones y los colores, ¿no? Entonces muchas veces ya se publica las paletas de colores de las diferentes películas que tienen que ver con cómo está vestido el personaje y cuáles son los diferentes elementos de la escenografía que van a aparecer en el filme. El punto número 9 sería hablar acerca del sonido, hablar acerca de la música, ¿no? Entonces ahí podemos escoger alguna secuencia y ver cómo están funcionando los diálogos. Entonces a lo mejor en algún momento del clima de la película son muy importantes los diálogos porque se revela algo acerca de los personajes, ¿no? Creo que en las telenovelas está ese cliché de que en algún momento se dice, se revela quién es la verdadera madre o quién es el verdadero padre del personaje y esto se dice mediante los diálogos y creo que en los personajes de telenovela pues quedan muy sorprendidos porque a lo mejor no se esperaban que sea la madre o que sea el padre, ¿no? Entonces escoger algunos diálogos de alguna secuencia importante y luego explicar un poquito por qué son importantes esos diálogos. También explicar un poquito acerca de los ruidos de la película y también explicar un poquito acerca de cómo funciona la música de la película, si tiene canciones y cómo está funcionando la música dentro de esa secuencia, dentro de esa película, ¿no? Entonces también hay momentos en donde la música puede ser más triste, la música puede ser más alegre, la música puede seguir momentos más rápidos. Entonces explicar estos tres elementos, ¿no? Música, diálogos y ruidos. También puede ser un párrafo explicando los elementos del sonido. Luego el elemento de la narración. Aquí en el elemento de la narración nosotros trataríamos de ir describiendo cuáles son toda la parte de inicio. Trataríamos también de ir describiendo cómo se va desarrollando la película. Trataríamos también de buscar cuál sería el clímax de la película y luego explicar la parte del desenlace, ¿no? En esta parte de la narración muchas veces se va enumerando por secuencias, se va enumerando cuáles son las secuencias de inicio, cuáles son las secuencias de desarrollo, cuáles son las secuencias de clímax y cuáles serían las secuencias que tienen que ver con el final de la película. Aquí también mejor podríamos poner alguna fotografía de cuál es el inicio, una o dos fotografías también de cuál es la parte de desarrollo, a lo mejor una fotografía del clima y una fotografía de la parte del desenlace. Espérame tantito porque se está metiendo un ruido. ¿Quién sabe quién será? Ya. Entonces sería la parte de la narración. Luego vendría explicar a los personajes principales. También para explicar a los personajes principales pondríamos una fotografía. Casi todas las películas tienen uno, dos o tres personajes principales. Y lo que vamos a explicar un poquito acerca de los personajes principales sería su aspecto físico, ¿no? Si son altos, si son bajos, color de pelo, color de ojos, un poquito acerca de la vestimenta, si llevan lentes, la edad del personaje y también las características psicológicas, ¿no?
es introvertido, es extrovertido, qué gustos tiene, si le gusta el fútbol, si le gusta leer, si le gusta coleccionar algún tipo de objetos, si le gustan ponerse tatuajes, si tiene amigos, y luego el tercer aspecto sería la parte social, de dónde trabaja, quiénes son sus familiares, tiene esposa, tiene hijos, estudia, eh, aspectos relacionados con las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, describir un poquito de los personajes en el aspecto físico, en el aspecto psicológico y en el aspecto social. Aquí también sería un parrafito de cada uno de estos personajes. Aquí creo que describieron como cinco o seis personajes. No sé si eran todos tan importantes o solamente eran dos o tres. Luego vendría la parte de la puesta en escena. En la parte de la puesta en escena sería describir escenografías, describir vestuario, describir maquillaje, describir los peinados. También podían poner una fotografía. Y también algo que se va a describir en la parte de la puesta en escena serían las actuaciones, ¿no? Si están bien estas actuaciones, cómo son estas actuaciones, ¿no? Creo que lo que falla mucho en el cine mexicano son estas actuaciones, porque ya ven que ahorita mucha gente de televisión está entrando y quiere seguir actuando como en la televisión. Entonces muchas veces los actores que pasan del teatro o que son propiamente cinematográficos, pues tienen la capacidad de desarrollar un personaje más completo, de desarrollar un personaje más redondo, de desarrollar un personaje más bien actuado, más que las personas que vienen de la televisión, ¿no? Entonces, en la puesta en escena, veríamos, a lo mejor podríamos coger una secuencia y en esa secuencia describir el lugar, describir si está en la sala, si está en la recámara y cuáles son esas escenografías del lugar y cuáles son los objetos que aparecen dentro del lugar y cómo está ese personaje en ropa, en maquillaje y en vestuario. Este sería el elemento de la puesta en escena. Aquí están describiendo alguna secuencia. Aquí vemos una secuencia que ocurre dentro afuera de una casa, que hay unas escaleras. Aquí veríamos una fábrica, pero también muchas veces si es en interiores, pues yo describiría esa sala, ese baño, esa cocina y cómo están vestidos los personajes, ¿no? Y muchas veces también los significados que pueden tener esa ropa o esa casa. Y el otro elemento, ya vamos a terminar, creo que son 16 elementos, sería la parte del montaje. Aquí también podemos escoger una secuencia y ver si esa secuencia se dedica más a la parte narrativa, de que la historia se comprenda, o si ya va a tener algunos aspectos más expresivos, ¿no? Cuando nosotros veíamos estos aspectos más expresivos, era lo que explicaba Einstein, que se quiere producir algo tonal, que se quiere producir una emoción más fuerte, y para producir esta emoción más fuerte, si es de tristeza, te van a poner una música más triste, te van a poner unas luces más oscuras, el personaje va a estar agachado, no sé, y a lo mejor te van a poner elementos que tengan que ver con esa tristeza, ¿no? Ahorita se me ocurre la película de Psicosis. Entonces, en Psicosis hay un asesino y cuando está hablando con la chica que va a asesinar, atrás aparecen puros animales disecados. Entonces ya los animales disecados que aparecen atrás del personaje están indicando que es un personaje loco, que es un personaje desquiciado, porque te da terror, te da miedo ver al venado o ver al oso que están atrás de ese personaje, y más porque están completamente en contrapicado. Entonces aquí tenemos al personaje y atrás tenemos estas imágenes de los personajes disecados, ¿no? Entonces en esa película, como también es en blanco y negro, cuando está hablando con esta chica que va a asesinar, también las luces son muy oscuras, ¿no? Y también la música te está creando un suspenso, te está creando que algo va a pasar, ¿no? Entonces en esa secuencia pues estaríamos utilizando este montaje expresivo porque la música, la escenografía, la luz y hasta la actuación están diciendo que algo va a pasar, ¿no? Entonces el montaje narrativo es solamente los planos normalmente, el montaje expresivo es cuando ya se va a apoyar de la luz, de la música, de la actuación y de los elementos de la escenografía, ¿no? Y el otro tipo de montaje que veíamos era el montaje ideológico. Ese se utiliza realmente muy poco en el cine y solamente sería cuando relacionas a ese personaje con algún otro personaje, con algún otro objeto para dar un significado diferente, ¿no?
Entonces, si a mí me ponen con un cocodrilo, ya me están diciendo que, o si me relacionan con un puerquito, ya, ya tiene un significado, o si me relacionan con un pajarito, ya tiene determinado significado. Entonces sería, también aquí podríamos describir un poquito cómo está funcionando esa secuencia y también el ritmo de ese montaje, ¿no? ¿Es rápido? ¿Es lento? ¿Cómo es el ritmo de esa secuencia? En una secuencia, en una película, va a haber secuencias más rápidas, va a haber secuencias más lentas, dependiendo de si es una secuencia de acción, si es una secuencia de amor, si es una secuencia que te quiere producir suspenso. Tratar de definir también un poquito cuál sería ese ritmo de esa secuencia. Y el punto número 14 sería ver acerca del género de la película, ¿no? Tendríamos que ver si es de policías, si es de romances, si es de aventuras, si es de ciencia ficción, si es comedia ranchera, si es musical, etcétera, etcétera, ¿no? También muchas veces en las películas modernas se pueden combinar dos géneros, ¿no? Entonces puede haber una película que sea de ciencia ficción, pero que también tenga algunos elementos de terror, como sería en el caso de Alien, que es una película de ciencia ficción, pero también tiene ciertos elementos del cine de terror. Entonces, hablar un poquito de ese género y por qué consideran que es terror, o por qué consideran que es romance, o por qué consideran que es comedia, ¿no? ¿Cuáles serían esas características que lo hacen comedia, que lo hacen romance, o que lo hacen película de policías? Luego vendría otro punto que muchas veces, ya aquí lo tenemos que reflexionar un poquito más, que sería la intertextualidad, ¿no? Cuando aparecen fotografías, cuando aparecen referencias a otra película, cuando aparecen referencias a la literatura, cuando aparecen referencias al teatro, o cuando aparecen referencias a hechos históricos, esa sería la intertextualidad que tiene la película, con otras películas, con el arte o con hechos históricos. Entonces la intertextualidad sería ese conocimiento que tiene el espectador y me está diciendo, eso se parece a esta otra película, ahí hay referencias a la literatura, hay referencias a la fotografía, hay referencias a otras películas. También les comentaba que muchas veces aquí en este trabajo que me entregaron está así como casi como telegráfico. Entonces, mientras más ustedes se puedan explayar en cada uno de estos elementos, sería mejor, ¿no? Porque así se profundiza un poquito más en estos diferentes elementos. Creo que ya no nos falta uno o dos elementos. El siguiente elemento sería la ideología. En ese elemento de la ideología sería la contraposición. ¿Quiénes se están oponiendo? ¿Quiénes se están chocando? ¿No? Entonces puede ser que se estén chocando dos amigas, que esté chocando el marido con la mujer, que esté chocando el patrón con el jefe, que esté chocando el maestro con el alumno, que haya un choque entre ricos y pobres, que haya un choque entre banqueros y gente pobre, que haya un choque entre no sé, entre dos bailarines que no se llevan bien, entonces sería como parte de la ideología, ¿no? ¿Cómo se da ese choque? Y muchas veces, para ver este choque que se está dando, muchas veces vienen determinados valores ideológicos, ¿no? Puede ser una película que esté expresando machismo, que esté expresando sexismo, que esté expresando homofobia, que esté expresando discriminación. Estos serían también aspectos que tienen parte de la ideología, ¿no? Y ya como veíamos en el análisis multimodal, encontrar estos aspectos de la ideología de que si es feminista la película, si es machista, si es homofóbica, si discrimina, si tiene estereotipos acerca de migrantes, acerca de árabes, acerca de alemanes, serían como parte de la ideología. Pero para encontrar la ideología, primero ver quiénes son quienes se están enfrentando y luego tratar de ver estos estereotipos o tratar de ver estos aspectos de machismo, sexismo o que no está hablando bien de las cuestiones LGTB, esa sería la parte de la ideología. El último punto que también se analizaría sería describir un poquito el final de la película. Entonces muchas veces cuando tú tomas un curso de cine, te dicen que no te puedes perder el inicio de la película porque ahí están las claves que se van a desarrollar a lo largo de la película. Y ocurre lo mismo con la parte del final, porque la parte final, la secuencia final, es lo que va a cerrar a la película. Y como va a cerrar a la película, por eso es muy, muy importante, porque le va a dar casi el sentido de la película. Entonces, como da casi el sentido de la película, es bien importante saber ese final. Ahorita en el cine moderno, en el cine postmoderno, muchas veces los finales son abiertos o muchas veces pueden tener dos o tres finales, pero sí es bien importante el final porque tú vas siguiendo una narración y el sentido no se completa hasta que está ese final. Entonces muchas veces lo que te van contando puede cambiar ese sentido y es darle un remate a eso que has estado viendo a lo largo de la película.
Entonces serían así los elementos que yo tengo que ir viendo para ver una película o para ver alguna serie, algún capítulo de una serie de televisión. Y el último punto sería, ya vi la imagen, ya vi el sonido, ya vi la narración, ya vi la puesta en escena, ya vi la intertextualidad, ya vi la ideología, tratar de sacar una conclusión de la película. Para tratar de sacar una conclusión acerca de la película, principalmente sería esos valores estéticos, esos valores éticos, eso de que me está hablando la película, ¿cómo los considero? Considero que está bien hecha la película, que está mal hecha la película, que es importante el tema que me está hablando o que no es importante el tema que me está hablando, ¿no? Entonces, aparte de analizar estos puntos, es bien importante tener esa conclusión de qué me pareció la película. ¿Me gustó? ¿Por qué no me gustó? ¿Por qué pienso que es buena? ¿Por qué pienso que no es buena? Entonces la conclusión se hace como una especie de resumen de todos los aspectos positivos y de todos los aspectos negativos que tiene la película. Aquí también sería importante porque sería una interpretación que está dando la persona que está viendo la película, ¿no? Entonces es completamente personal. Yo puedo ver Blade Runner, o puedo ver El Ciudadano Kane, o puedo ver Los Olvidados, y muchas veces para algunas personas esa película va a ser muy buena, pero puede ser que para las personas no les guste para nada esa película, pero yo tengo que justificar en base a los cinco elementos o en base a los elementos que hemos estado viendo si esa película es buena o no es buena, me gustó, no me gustó, y por qué creemos que es buena o por qué pensamos que no es buena esa película. Entonces serían los diferentes elementos de análisis multimodal para ver una película. Aquí pues se podía ver en algún capítulo de una serie de televisión o en algún capítulo de una serie. Bueno, ese sería el modelo que les acabo que les mandé la clase pasada para ver el análisis multimodal. Entonces, ahorita, como sería nuestra última clase, tendrían que escoger su película y aplicar estos puntos para analizar su película.